las horas del día en las que hay luz prevalecen sobre las horas de oscuridad. Y decimos los días incluyendo a las noches, pero no decimos las noches incluyendo los días. Y esto también está en sánscrito, donde vemos las auroras, ushashas, con el valor de la aurora y lo que sigue y de todo el día. Entonces, esto no está tan claro. Y esto lo vio Nebrija y yo, claro, me inspiré en Nebrija, en otro colegial para esto. Y naturalmente tuve que tratar estas relaciones, este sistema de relaciones de superioridad e inferioridad que da Aristóteles, el hombre superior a la mujer, el adulto superior al niño, el griego superior al bárbaro en general, Y esta doctrina es la que sigue Sepúlveda. Y yo cité indirectamente a Sepúlveda y me pareció exagerado lo de los monos, pero bueno, no, me alegra ver que sí que lo dice, aunque sea como un como un recurso retórico. No dice que sean como monos, es que son casi como monos. Pero ya habíamos visto a este teólogo Gregorio diciendo que los indianos les habían dicho que los indios eran poco más que animales que hablaban. Esto es bastante peor que lo que dice, que esta exageración de Juan Giner de Sepúlveda, con ser censurable y con ser condenable, pero al fin y al cabo lo que está haciendo es exponiendo la filosofía política de Aristóteles, en la que en ningún lugar aparece la superioridad la superioridad de los negros sobre los blancos. Aquí ha metido Enrique Dussel lo de inferiores a los españoles como niños a los adultos y las mujeres a los varones o los negros a los blancos. Bueno, pues esto es mentira. Y esto es un anacronismo e intenta hacer de Juan Ginés de Sepúlveda, no sé con qué intenciones, un supremacista blanco, que es algo que no existe. Eso del supremacismo blanco. A Aristóteles, que es a quien sigue Sepúlveda, los negros le importan muy poco. Él habla de bárbaros y cuando habla de bárbaros piensa fundamentalmente en los asiáticos. Dice que los asiáticos parece que están hechos para ser tiranizados y yo qué sé, el maoísmo da casi una confirmación de Aristóteles, pero claro, no pensaba en esos asiáticos, pensaba en los iraníes, que también, ¿verdad? Los pobres iraníes, esos no quieren ser tiranizados, pero son tiranizados. Bajo el chador llevan sus vaqueros. Bueno, en fin, es una generalización absurda de Aristóteles, pero eso es una exageración. Parece que los asiáticos estén hechos para ser tiranizados o para ser esclavos. Bueno, Aristóteles piensa en los bárbaros en general. Y lo mismo Sepúlveda, piensa en los bárbaros, en los no cristianizados, en los que no participan de esa cultura grecolatina. Al igual que para él los turcos son como los persas de antaño, los bárbaros vienen a ser los mismos bárbaros que en aquellos tiempos. Hay un mundo nuevo, pero con bárbaros muy parecidos. En ningún momento habla Sepúlveda de negros y blancos. Esas palabras no aparecen en su Demócrates Alter. Sepúlveda no es un supremacista blanco. Nada más lejos, eso no existía. Como no existía el antisemitismo del siglo XIX. Es que hay gente que dice que Erasmo era un antisemita. ¿Para qué? Para, según ellos, justificar a España. Claro, Erasmo era muy malo porque era antisemita, hacía comentarios jocosos y maliciosos contra los judíos, no como los españoles que solo los quemábamos. Es mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Erasmo malo, dice non placet Hispania, Erasmo antisemita, España buena, España quema judíos, pero no habla mal de ellos. Es un poco su moral y la nuestra de Trotsky. Sí, nosotros podremos matar a los campesinos, pero no nos reímos de ellos. Viene a ser lo de su moral y la nuestra. Bueno, pero que es un absurdo. Erasmo no era antisemita porque el antisemitismo no existía y es igualmente existía, si queremos llamarlo así, la judeofobia, por darle un nombre moderno, pero no el antisemitismo racista del siglo XIX y tampoco el racismo supremacista blanco que se le atribuye aquí por parte de Enrique Dussel. Eso es un anacronismo, es una ficción y es una notoria y notable falsedad.
Bueno, creo que hemos dejado hablar a Sepúlveda por sí mismo, aunque yo creo que la mejor obra por la que podríamos empezar el estudio de Sepúlveda es sin duda alguna la antapología, la antiapología, que demuestra que toda esa imagen del Sepúlveda fiero que muerde, el Sepúlveda que muerde, es mentira, que muerde mucho más Erasmo. Esto es una obra muy comedida, llena de admiración por Erasmo, pero que a Erasmo no le sentó bien. Luego escribió en sus cartas que necio este Sepúlveda. ¿Por qué? Porque es una carta educadísima, educadísima. Sin embargo, dice alguna cosa que a una persona suspicaz y muy pagada de sus méritos como Erasmo puede hacer que no vea el resto de la carta. Puede ser que solo vea ese punto que afrenta a su puntillo de honor. Es que, claro, le dice Sepúlveda, no tiene mejor idea, que lo alaba por todos los medios, dice que se parte de risa con él, que tiene que parar y luego leer que su erudición es asombrosa, pero cuando tiene que tratar de las obras dudosas que inspiran a Lutero, que los críticos, tanto italianos como españoles, sobre todo italianos, pero bueno, ya también españoles, sí, Zúñiga, cuando tiene que tratar de esas obras dudosas, llega a decir, hombre, yo no las he leído todas y no las he leído mucho, porque claro, en cuestión de teología yo leo más autores serios, ¿no? A autores importantes como San Agustín y a los santos padres, antes que a Erasmo. Claro, ahí, con lo bien que iba toda la carta, en ese punto a Erasmo se lo tuvieron que llevar los demonios y decir, o sea, no ha leído a Erasmo y critica a Erasmo. ¿Qué viene este hombre a hacer aquí? Y luego cita, claro, hay en una defensa de Erasmo un pasaje oscuro, porque no queda claro si cita a un autor moderno o antiguo, a un amigo suyo. Yo creo que cita a un amigo suyo y dice Sepúlveda, no he podido ver ese pasaje. Entonces Erasmo, claro, pensará, entonces, ¿qué vienes a contarme? Si no me has leído y vienes a criticarme. Y tiene dos cartas Erasmo en las que dice que es un soberbio y un necio, pero no interrumpe, no le contesta y no interrumpe la comunicación con él, porque considera desde luego a Sepúlveda un sabio. Pero en general esta obra es un monumento de moderación, de comedimiento, en comparación con lo que son todas las disputas, todas las polémicas del Renacimiento. Esto es más sirenista que Erasmo. Esto es la paz pura en letras. Pero claro, Erasmo solo ve lo que lo ofende. Bien, creo que nos podemos pasar ya a una presentación general de la obra de Sepúlveda, que voy a hacer a partir de la página filosofía.org de la Fundación Gustavo Bueno, que viene sin firmar esta presentación. Entiendo que si viene sin firmar, pues será, bueno, pone J-A-H-E, pero yo creo que eso es... H será de historia española. Bueno, yo entiendo que será del hijo de Gustavo Bueno, Sánchez. No, bueno, en todo caso, es una muy buena guía de la obra de Sepúlveda. Desde luego mejor que la de las obras completas de la Academia, que no están completas. Bueno, es una exposición cronológica de su obra, que por supuesto también se halla aquí, pero de manera menos esquemática, como conviene a una presentación como esta. Los capítulos de esta biografía son El estudiante de Alcalá de Henares, que es desde luego una institución cisneriana, algo muy relacionado también con el Colegio de España, porque Cisneros acoge a Nebrija. Bolonia a principios del siglo XVI, incorporación a la cultura del Renacimiento italiano. Aquí habla de sus traducciones de Aristóteles, naturalmente de Pomponazzi. Tiempos romanos, idearios de la reforma religiosa. Bueno, claro, este es el típico capítulo que es de contexto y a lo mejor se podría suprimir también. Bueno, no tanto, porque claro, está Lutero contra Erasmo y después inmediatamente llega Sepúlveda contra Lutero para afianzar
para asegurar, para remover lo que había dicho Erasmo, para profundizar, para hincar más esos argumentos erasmistas contra Lutero, pues luego viene Sepúlveda e insiste ahí en la polémica antiluterana. Sepúlveda y Erasmo, que bueno, más o menos, desde luego, ha quedado clara la relación entre ambos. Sobre la anulación del matrimonio de Enrique VIII, esto es contexto. Bueno, claro, él interviene, pero el problema moral de la guerra y el deseo de gloria, esos dos diálogos. Cronista del emperador, los justos títulos de la conquista del Nuevo Mundo y de la vejez. Tusculum en Sierra Morena, despedida en Yuste, enemigos en desgracia, los procedimientos inquisitoriales. Último libro, el pensamiento político en de Regno, que ponía al principio en su antología Carlos Alonso del Real. Bueno, al principio no, pero de los primeros. Últimas cartas y disposiciones finales. Como hemos visto, su primera obra publicada es una carta que tampoco... Una carta sobre la historia de las Vascongadas, curiosamente, ¿verdad? Y sin embargo en la Wikipedia en euskera no se hablaba de eso. Bueno, Juan Ginés de Sepúlveda, 1490-1573. Así lo ve la Fundación Gustavo Bueno, que da una visión bastante más moderna, bastante menos cargada de prejuicios. Humanista español, traductor de Aristóteles y esclarecido polemista defensor del derecho de conquista de América por los españoles. Hijo de Ginés Sánchez Mellado y María Ruiz, bueno, nació en Pozo Blanco, estudia en Alcalá, en 1515 ingresa en el Colegio de San Clemente de Bolonia. Lo de San Clemente en realidad es el Colegio de los Españoles, o Casa de los Españoles, el Colegio de los Españoles. San Clemente es una orientación donde tendrá por maestro de filosofía el Peripate. Es una orientación casi, claro, porque como la capilla es de San Clemente, pues por la capilla, que es lo primero que se hizo del colegio, se llama al Colegio de San Clemente. Sí, no es un nombre impropio del todo. De hecho, los excolegiales se reúnen, los bolonios se reúnen por el día de San Clemente. De San Clemente romano, no de San Clemente alejandrino, como quizá habrán pensado quienes tengan en mente el carácter filosófico, erudito de la casa, pero no es San Clemente alejandrino, es San Clemente romano, por una cuestión casi fortuita. Donde tendrá por maestro de filosofía el peripatético Pietro Pomponazzi y se doctorará en teología y artes. Julio de Médicis le encarga que suceda a Marsilio Ficino y Argilópulo, ni más ni menos, en la traducción del Corpus Aristotélico. En Bolonia comienza su labor vertiendo al latín el De Inquesu Animalium, los Parva Naturalia y el De Ortu et Interitu, dedicando esta última obra a Adriano VI. Adriano VI ocupa el lugar que muy bien podría haber ocupado Erasmo. Y de hecho yo creo que Carlos V hubiera preferido tener a Erasmo de consejero y de papa, pero Erasmo no quiso. Erasmo no quiso seguir a Carlos V a España, dijo que no le gustaba España, luego se arrepintió y dijo que prefería estar no en España, entre turcos, al lugar en el que acabó, pero Erasmo no estaba cómodo en ningún lugar, salvo, paradójicamente, en un lugar en el que casi nadie está cómodo y que es para la mayoría de los seres humanos invivible, que es Inglaterra. En Inglaterra sí que se lo pasó bien y sí que estuvo cómodo, pero al final no es que no pudiera... Vamos, es que no podía volver, efectivamente. Cuando decapitaron a su amigo Tomás Moro, que era quien lo acogía en su casa cuando estaba en Inglaterra, pues desde luego tuvo que tener la clara idea de que no había pájaros o gaño. En Inglaterra no podía volver. No estaban las cosas... Bueno, pues Adriano VI era, ya lo digo, alguien que podría haber sido perfectamente Erasmo, consejero y luego papa. Pero no quiso Erasmo, fue Adriano VI. Entre 1523 y 1526 reside en Roma sirviendo en la corte pontificia. Escribe Dialogus de Appetenda Gloria, donde trata de responder si es moral o no la ambición de gloria. Evidentemente dice que sí, además es algo muy ciceroniano. Cicerón dice que incluso los filósofos que escriben en sus libros, en el título de sus libros, que, bueno, el título era, claro, esa cosa que asomaba del rollo, en el título de sus libros, que hay que despreciar la gloria, escriben su nombre ahí, o sea que tan enemigos de la gloria no serán, porque cuando dicen que hay que despreciar la gloria, escriben su nombre para adquirir la gloria,
de haber escrito el libro. En 1526 publica De Fato et Libero Arbitrio. En esta obra combate las ideas de Lutero y achaca sus errores a las... Claro, intenta ser condescendiente, si Lutero no tendrá tanta culpa, achaca sus errores a las licencias y a la degeneración en que habían caído las humanidades en Alemania. O sea, no es que sean herejes, es que tienen pocas letras y no se enteran. Es una postura muy conciliadora. Muy conciliadora. Frente a ello propone una vuelta a la filosofía y a Aristóteles en particular. En 1527 publica su traducción del... Bueno, perdón, me he saltado, iba a ir obra por obra, pero es que, claro, no se ha hablado de esta obra. Ya no está en Bolonia. En 1527 ya no está en Bolonia y de hecho se tiene que ir de Roma por el saqueo de Roma. Entonces, perdón. Una obra importante a la que hay que hacer mención y que está, claro, de la que ya hemos hablado, de la impresión de la carta de 1517. Vale. Una obra que encabeza, si no recuerdo mal, la edición de 1780, es La vida del cardenal Gil de Albornoz. La vida del cardenal Gil de Albornoz. Quería ir comentando las obras, pero claro, como casi todas han salido, precisamente quería leer esto para leer en primer lugar el comentario que hace José Guillermo García Valdecasas a propósito de la vida de Gil de Albornoz, de don Gil de Albornoz de Sepúlveda. Bueno, tengo aquí de Studia Albornotiana, dirigidos por Evelio Verdera y Tueix, el rector Verdera, que lo fue durante muchos años, el rector Verdera, y luego presidente de la Asociación de Antiguos Colegiales, de la Asociación Cardenal Albornoz, y que como reconoce Santiago Muñoz Machado, en los Studia Albornociana ha aparecido buena parte, si no la mayor parte, de los estudios sobre Sepúlveda, por este interés por un antiguo colegial. Bueno, en los Studia Albornotiana de Evelio Verdera y Tueix tengo el libro de Giovanni Garzoni y Rodrigo de Vivar, La Vita Aegidi, en edición crítica de Julián Donado Vara, publicado por el Real Colegio de España en Bolonia en 2014. Bueno, pues como apéndice de esta vida tenemos el artículo La conjura colegial contra esta biografía, asombroso profetismo de José Guillermo García Valdecasas, porque al escribir esto estaba fraguándose una conjura colegial que además quedó negro sobre blanco en el diario El País. Ahí Miguel Ángel Aguilar recogió... Yo estuve en esa reunión que describe Miguel Ángel Aguilar en El País, él no estuvo. Está prestando su pluma, como se atribuye a Juan Giner de Sepúlveda. Bueno, pues Miguel Ángel Aguilar clarísimamente está prestando su pluma, y no uso los términos que usaba Menéndez y Pelayo, que usaba la bibliografía derivada de... El eximio periodista Miguel Ángel Aguilar está en ese artículo en El País que se titula, si no me acuerdo mal, terminaba con una frase muy ridícula: habremos de asistir al sacrificio de la excelencia. ¿La excelencia? ¿Qué será eso de la excelencia? Los bolonios revueltos, eso es. El artículo de Miguel Ángel Aguilar en El País se llamaba Los bolonios revueltos y describe la reunión la reunión de antiguos colegiales en la que se presentó este libro, y donde asombrosamente se descubrió una conjura colegial de unos colegiales que querían que el colegio fuera propiedad del Estado, del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ahí se descubrió una conjura colegial que pasó a la prensa desde el primer momento, a pesar de que los conspiradores decían que no convenía que se enteraran fuera. No, lo publicaron en El País. Un artículo con la pluma, o mejor dicho, con la firma, y yo diría que solo con la firma, de Miguel Ángel Aguilar, Los bolonios revueltos. Y luego se ha verificado plenamente que la intención de esos colegiales era que el Ministerio de Asuntos Exteriores se quede ilícitamente y de una manera completamente ilegal con el Colegio de España, fundado por don Gil de Albornoz y tan defendido por el rector Evelio Verdera y por José Guillermo García Valdecasas.
que siempre llamaba a Verdera, por supuesto, su rector. Bueno, pues increíble profetismo, porque seguramente él ni se lo esperaba, pero había una conjura colegial. Claro, él conocía las conjuras de siempre del Estado, pero no de los colegiales. Y este título resultó enormemente profético. La conjura colegial, y esto se presentó cuando se desveló una conjura contra esta biografía. Pero claro, esta conjura de la que habla es a favor del colegio. La conjura que se desveló allí, y que ya lo digo, no me estoy inventando, no, esa conjura tiene registro de entrada y salida en prensa, Los Bolonios revueltos de Miguel Ángel Aguilar. Bueno, pues esto es otra conjura, pero el título resultó lamentablemente profético. La conjura colegial contra esta biografía. Bueno, dice de entrada que esta biografía la conoce por su editor, Julián Donado Vara. Dice, en mi primer año de rector vino al colegio de visita y al punto nuestro común afecto a don Gil nos hizo amigos para siempre. Ya es extraño que alguien tan versado en don Gil y en su obra como el rector García Valdecasas, ya es extraño que alguien tan versado en don Gil no conozca la primera biografía de don Gil. O sea, realmente hubo una conjura para ocultarla. Y dice sobre esta biografía: las primeras señales de disgusto se advierten en las gestas del cardenal que Juan Ginés de Sepúlveda dedica en 1520. 1520, claro, como la carta al rector parece, sí, impresa, pues es la primera obra, pero la primera obra de Sepúlveda impresa es la vida de don Gil con la descripción del colegio. Y claro, esta carta es de 1517, por eso dice el biógrafo de Sepúlveda, yo creo que el mayor biógrafo de Sepúlveda, y además ha quedado ampliamente demostrado su mérito, Santiago Muñoz Machado, dice que claro, la primera obra de Sepúlveda en ser publicada es esa carta que va en ese paquete vida y descripción. Este de nombre Luis, o sea, la dedica a Luis Carrillo de Albornoz. Y aquí hay una nota importante. No lo dice aquí, no lo dice todavía. Bueno, el prólogo del cordobés se las trae. A Vivar ni lo nombra. Con Garzoni se ensaña. En latín no paladino, sino palaciego, tan encumbrado y superferolítico que 100 veces me deja en ayunas, aquí se pone cervantino García Valdecasas, atribuye la ardua tarea compilatoria a toda una generación de colegiales, varones gratos y estudiosos de suyo. Y aquí viene la traducción de Sepúlveda por García Valdecasas. Y delegaron con alguna omisión, bueno, lo voy a leer de corrido, pero que se sepa que alguna parte falta. Se ha abreviado. Y delegaron el empeño, ofreciéndole a Saz decorosas condiciones para que lo redactase a modo de historia, a cierto Juan Garzoni, boloñés, cuya elocuencia tenía a la sazón no escasa fama en la ciudad. Me extraña que diga tanto a la sazón porque García Valdecasas se reía mucho de las versiones infantiles o adaptaciones infantiles de los episodios nacionales de los episodios nacionales de Pérez Galdós, en los que cuando Galdós decía entró el general, decían las ediciones adaptadas: hallábase entrando a la sazón el general. Bueno, me extraña que use tanto a la sazón, no sé, sus razones tendrá. De cuya elocuencia tenía a la sazón no escasa fama en la ciudad. Fruto de la labor de ellos es que el nombre de Gil, harto tiempo como arrojado del olvido, surgiera de la sombra al claro día y se mostrara al conocimiento de los hombres. Mas aquel escritor, tenido por facundo, acometió tan negligente la encargada tarea que es difícil decir cuánto menor elogio de celo y elocuencia mereciese. A menudo, sin echar cuenta alguna de tiempos ni lugares, escribía según le vinieran las cosas a las manos. En lo que atañe al estilo, se aleja tanto del que tendría carácter histórico que ojalá expresara cuanto se propuso contar en pasable latín. Tampoco es de agradecerle la multitud de cosas tan difusas y dispersas como amontonó de cualquier modo en un volumen. Y dice García Valdecasas: por todo lo cual, según Sepúlveda, sus doctos colegas le rogaron, afables confianzas del compañerismo,
que aquella ruda y bárbara historia la escribiese con más suaves maneras y en forma más gentil. Sigue diciendo García Valdecasas que para Ugorri Casado, cuanto dice en detrimento de Garzoni, y esto es cita de Ugorri Casado, puede calificarse sencillamente de calumnia. Esto está en la página 157, dice García Valdecasas. No está a mi alcance juzgar prosas latinas, enorme modestia, pero así lo intuyo. El formidable estilo de Sepúlveda, como si por cordobés fuese heredero de Séneca y precursor de Góngora, tiene esplendores polifónicos. El de Garzoni, en su digna severidad romana, suena a canto llano. Casi lo prefiero, quizá porque no me resulta tan abstruso. En cuanto al contenido, su documentación histórica me parece espléndida, y para mayor asombro, a Sepúlveda también. Así diga lo contrario, él añade una primera página con noticias españolas que no supo Vivar, enviadas por un bolonio, el tesorero del obispado conquense Gómez Carrillo de Albornoz, amén de algún infundio, y el resto se lo copia tan tranquilo. Incluso sigue el mismo orden que vitupera. A todas luces, su fuente de información es la Agüita a Eguidi. Pura réplica, aunque cambie el estilo, compendie y apostille. Página a página, Juan Ginés parece preguntarse, ¿cómo cuento yo esto de otra forma? En principio cabe pensar que el plagio explica la calumnia, porque hoy es moneda común. Un autor cita a un estudioso para rebatirle alguna pequeñez y el resto se lo copia a la chita callando. Esto lo he visto yo miles de veces con Marcelino Menéndez y Pelayo. Le pegas una patada, es como los atracadores que pegan una patada en la puerta, dicen Menéndez y Pelayo se equivocan y luego se llevan todo lo que hay en la casa. Eso lo he visto yo miles de veces con Menéndez y Pelayo. Pero así obran cutres plumíferos modernos. Es desconcertante que un intelectual del porte de Sepúlveda plagie a otro y encima lo denigre. Lejos de aclararse, el misterio se adensa, dado que no implica solo a Juan Ginés. Sin duda es verdad que los colegiales despotricaban del libro de Garzoni y le pidieron una nueva biografía. Estaban en Bolonia cuando Sepúlveda la publicó a expensas del colegio con el beneplácito de todos. El rechazo de la primera versión no es un efecto de la segunda, sino su causa. Para más prueba, esa hostilidad no acaba aquí. En la edición de 1559, donde el Liber Gestorum Aegidi Albornotii de Sepúlveda pasa a llamarse Historia de bello administrato in Italia, desaparece toda referencia a Garzoni y sus desmanes literarios. No ya que fuera inadmisible la biografía precedente, no, nunca hubo tal cosa. Desapareció. Cuyos errores repite, en el más divertido de ellos, obesi por obsesi. O sea, obesos por asediados. Cuando Don Gil asedia un castillo sin víveres, los que mal sufren el hambre pasan a ser los gordos, en vez de los sitiados. Algunos los corrige la tercera edición latina, Bolonia 1628, igual en el título y la dedicatoria mutilada, pero con otra por delante al patrono del colegio, el cardenal Don Gil, a Egidio, dice en enormes mayúsculas, de Albornoz. Y van 4. Este otro polluelo de Urraca, ahora flamante purpurado y a la postre verdugo de la colegiatura, se llamaba Carrillo, naturalmente, como el que sigue figurando en la vieja dedicatoria a Dominum Ludovicum Carrillum Albornotium. Haciéndolo apellido de quita y pon, por halago se lo extirpan a un Don Gil deleznable y se lo injertan al genio que nos importa. Y aquí viene una magnífica digresión sobre el Carrillo de Albornoz, que no existe en Don Gil Álvarez de Albornoz, en todo caso Don Gil de Albornoz, pero no Carrillo. Aquí viene, dice, el error ajeno a las ediciones colegiales es más antiguo que el capelo de este cardenal creado el 30 de agosto de 1627. Ya Porreño lo denuncia hacia 1620. En él incurre Silvestre de Velasco y Herrera, compendio de la nobilísima fundación por Don Gil Carrillo de Albornoz, Sevilla 1695. Fue pifia insigne de la Real Academia de la Historia publicar en 1780 la biografía de Sepúlveda titulándola Aegidi Albornoti Carilli.
aún causa estragos. En esa edición parece inspirarse el saludo de su santidad Juan Pablo II dirigido al colegio, 10 de mayo.